como no teníamos Perfecto. respuesta, quisimos también abordar un tema bien interesante y que tiene relación con el retorno gradual al trabajo. Estamos hablando del paso a paso laboral, algo muy similar a lo que es el paso a paso para comenzar a desconfinar, ¿cierto? Las ciudades, pero esto relacionado con el mundo del trabajo. Y estamos precisamente con el Ceremi del Trabajo de la Araucanía, Patricio Sáenz, que nos va a entregar detalles. Ceremi, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, vamos de inmediato, como dicen, ¿no? Directo al grano. ¿En qué consiste este paso a paso laboral? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Bueno, el paso a paso laboral es una hoja de ruta que se ha definido para desconfinar los trabajadores. ¿Qué significa esto? De que, y también lo hemos visto con distintos informes que ha entregado la propia Seremía de Salud, y es un desafío del propio Ministerio del Trabajo que los trabajadores no se nos enfermen a propósito del trabajo. La responsabilidad de la salud en el trabajo es del empleador, pero también el trabajador tiene que seguir ciertas directrices, ciertas señales y ciertas indicaciones que puedan hacer sus empleadores. En esa línea, la autoridad sanitaria nos ha dicho que hemos tenido en total en la región de la Araucanía alrededor de 40 brotes de contagios, ¿cierto?, laborales, de los cuales 7 están activos hoy. Y el desafío es que esto no crezca. Lo que no queremos como región, que nos pase lo que hemos visto en Concepción, lo que hemos visto en Magallanes, ¿cierto? Después de estar en etapas distintas, han tenido que retroceder y eso sería nefasto para cualquier territorio y nosotros no queremos que ocurra acá. Estamos implementando este plan paso a paso, que tiene distintas etapas, y en que cada una de las etapas nosotros esperamos que haya participación muy activa de los trabajadores, que el diálogo social sea efectivo, que participen los prevencionistas de riesgo, que participen las autoridades de gobierno, que participen los trabajadores a través de los sindicatos, los comités paritarios, ¿cierto?, donde los trabajadores pueden manifestar y hacer indicaciones desde el punto de vista de la normas de higiene y seguridad y también de cómo poder abordar el tema del COVID y por último también que puedan participar los sindicatos. Ese es un accionar importante porque hay muchas las materias que se tienen que definir. Se nos vienen adelante como por ejemplo la situación en el mundo agrícola. Hay empresas agrícolas que te contratan 2.000, 3.000 trabajadores y eso significa también una mirada especial. Tenemos que hacerlo con la debida antelación, no podemos estar esperando a que lleguen los meses de noviembre o diciembre para ver, ¿cierto?, estas empresas que contratan muchos trabajadores, cómo van a resolver el tema de la firma del libro de asistencia o el control de asistencia, que no se genere la aglomeración, que no se generen aglomeraciones y riesgos de contagio en el traslado, a lo mejor en la implementación de algunas propias medidas que habitualmente las empresas toman, como el control, ¿cierto?, de temperatura o la aplicación del alcohol gel, o donde distribuir en forma interna, ¿cierto?, las piletas para poder generar el lavado periódico de manos, que son las recomendaciones que la autoridad sanitaria requiere. Para eso hay que organizar el trabajo y comunicarle a los trabajadores los distintos protocolos internos que puedan haber y sobre todas las cosas que estemos muy preocupados también de la trazabilidad interna ante la eventualidad de un contagio, que exista ese cuidado, ese protocolo especial para poder abordar esos casos. De lo contrario, se generan también problemas de naturaleza, de enfermedades mentales de los trabajadores. Hoy día están muy preocupados, ningún trabajador quiere contagiarse por un lado, y por otro lado también existe esa presión a los que están funcionando y trabajando hoy de no perder su empleo. Seremi, le iba a preguntar por el tema de los rebrotes que me hablaba usted, ¿cierto? Hay 7 brotes que están, de alguna otra manera, activos. Esto se ve principalmente, o se ve, en empresas donde existe gran aglomeración, por ejemplo, industria, empresas que realizan producción en grandes cantidades. Las principales manifestaciones de brotes lo hemos visto en el área de la construcción, una área que para nosotros es importante en la región. No hay que olvidarse que genera alrededor de 50.000 empleos promedio en nuestra región y que hoy día está relegada a menos de la mitad de los empleos. Y es ahí donde se ha producido eso, más allá de todos los esfuerzos que ha hecho la propia Cámara Chilena de la Construcción con protocolos de punta, porque fueron la primer rubro que hizo y implementó protocolos en sus obras, pero sin embargo, como no todos son adherentes a la Cámara y a esa instancia o a esa organización gremial, tenemos que llegar al resto, ¿cierto?, de los empleadores en ese ámbito, en el ámbito de la agricultura, en el transporte público también, que es por la cual usa a los trabajadores para poder desplazarse desde su domicilio a los distintos puntos de trabajo. Y precisamente eso también lo que ha generado
suspicacia la gente, ¿no? La cantidad de personas que van en el transporte público, muchos sentados, todos sentados, también de pie. Hay un punto que hay que considerar, ¿no? La autoridad sanitaria ha hecho una serie de recomendaciones. Lo importante es que nosotros seamos capaces, ¿cierto?, de sistemáticamente ir asumiéndolas, siguiendo esa indicación. Si una de las indicaciones es distanciamiento social, bueno, el protocolo de transporte también tiene que estar dirigido en esa línea. En segundo lugar, entiendo que dentro del Ministerio de Transporte existe la disposición de sistemáticamente ir dotando de mayor frecuencia los buses que se trasladan, principalmente en Temuco para las casas, con el objeto de ir también abordando esa materia en ciertos lapsos de tiempo. No es fácil, porque naturalmente que detrás de eso ha habido efectos importantes desde el punto de vista económico para la gente que se dedica al transporte de personas y por cierto también a los propios trabajadores que han visto considerablemente diezmados sus ingresos. Jeremy, este paso a paso laboral considera, me imagino, un seguimiento a cómo se está realizando este desconfinamiento, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, de los trabajadores, cómo van retornando paulatinamente a sus trabajos. ¿Eso quién lo realiza? A ver, primero que nada, el paso a paso indica que debemos informarnos de las recomendaciones sanitarias. Después de eso, dentro de las propias empresas se deben ordenar los espacios físicos, se deben dotar a lo mejor de mayores recursos y de pillar a los hechos esas recomendaciones. Significa reorganizar espacios de trabajo, significa a lo mejor también reorganizar espacios donde se hace uso de la colación o cualquier uso común de los trabajadores. Y posteriormente se debe, por cierto, también que este trabajo, que esta mirada siempre sea en conjunto con los trabajadores, porque si no lo hacemos entre todos, es justamente lo que tú indicas hace un ratito atrás. Se ve confinamiento muchas veces, mucha gente, ¿cierto?, arriba de un bus en consecuencia de que la conducta y la actitud de las personas debiese decir, sabe, ese bus lleva una cantidad de pasajeros suficiente como para que no ingrese nadie más, pero también significa coordinaciones con el transporte público, significa coordinaciones también con la gente que ejerce ese trabajo. Y posteriormente, sin duda, que debe ser evaluado, tiene que ser y actualizado, porque la autoridad sanitaria sistemáticamente está haciendo indicaciones como se ven graficados en otras regiones donde se han retrocedido en las etapas, y si hay una indicación de esa naturaleza, naturalmente que eso se debe actualizar en el mundo del trabajo, o de igual forma si a nosotros nos va mejor y pasamos a la etapa siguiente, son otro tipo de observaciones que las que tenemos que tener y debemos ir actualizando también nuestros protocolos. Tema importante considerando que no queremos retroceder, ¿cierto? Queremos seguir avanzando, no queremos volver a una cuarentena. Lo que nosotros queremos es que los trabajadores no se enfermen a propósito del trabajo. Para ello debemos trabajar articuladamente, el gobierno, el mundo empresarial y también los trabajadores en poder sacar adelante esta tarea y que bajemos sistemáticamente los contagios en la región de la Araucanía y podamos, ¿cierto?, también de manera gradual y con los debidos resguardos, sin flexibilizar las recomendaciones sanitarias, avanzar, ¿cierto?, en poder retomar nuestras actividades tal cual lo hacíamos antes de marzo. Va a ser todo distinto, ¿no? Cuando ya se haya superado el coronavirus, va a ser un escenario totalmente distinto, por ejemplo, el que se ve un año atrás, Jeremy, ¿no? Sin duda, nosotros tenemos una larga tarea por superar en la región. No nos olvidemos que tenemos tasas de desempleo altas y por otro lado también tenemos una cantidad de empleos que se nos han destruido en los últimos 12 meses muy significativa y que no lo habíamos vivido hace mucho tiempo en la región de la Araucanía. Bien, Miguel Ángel, ahí estaba el Ceremi del trabajo en la Araucanía, sí. Tiene una característica, hay mucho trabajo en el campo, mucho trabajo agrícola. Este paso a paso laboral, ¿también alcanza a esa área de la actividad productiva? Se lo preguntamos de inmediato, porque el Ceremi te está escuchando, así que nos va a responder de inmediato. Efectivamente, en cada uno de los rubros que son la matriz productiva de la región debemos tener absoluta sintonía. Yo en el día de ayer estuvimos en una importante empresa de la provincia de Malleco, reunido con todo su plan directivo, con sus expertos en prevención de riesgo, con sus modalidades, con el objeto también de generar las mejores condiciones y prepararse para lo que les decía hace un ratito atrás, cuando corresponda hacer la contratación masiva de trabajadores que ojalá se pueda realizar, porque por Dios que nos está faltando ingreso y trabajo en la región, lo hagamos
con la mejor de los protocolos, siempre en función de salvaguardar la salud de nuestros trabajadores. ¿Esos protocolos se está trabajando precisamente en ellos? Absolutamente, estamos en pleno trabajo, es lo que yo les sostenía hace un ratito atrás, y con mucha participación de los trabajadores, de los organismos técnicos y también de los propios empleadores. Ahí está Miguel Ángel, Perfecto. Seremi del Trabajo, acá en la Araucanía, Patricio Sáenz entregando detalles de lo que es este paso a paso laboral.